Buenos días, estamos aquí en la transmisión de Vida Sistémica hoy un miércoles 12 de agosto del 2020, aún con la contingencia por el COVID y transmitiendo con mucho gusto el día de hoy. Voy a esperar a que ustedes se vayan integrando. Si estás ahí, escríbeme un mensaje, por favor. Dime si se ve y se escucha bien para que podamos empezar nuestra conversación del día de hoy. Hola Ana Isabel, buenos días, bienvenida. Buenos días Cecil. Es un gusto, como todos los miércoles, hacer esta transmisión que espero que les aporte a su vida, que les aporte a su diario hacer y que haga su vida más ligera. Buenos días Lourdes. Gracias Cecil, se ve y se escucha bien. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias por avisarme. Y si en algún momento hay alguna falla, les pido que me escriban para yo saber lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están escuchando, porque hay veces que, pues, como yo estoy transmitiendo, no me doy cuenta de lo que está sucediendo allá con ustedes. Es un gusto reunirnos, un gusto poder platicar. Hemos hablado de lo que implica la exclusión de la madre y sus consecuencias. Platíquenme, ¿les ha servido en su trabajo de conciencia durante esta semana? Estas semanas que hemos venido hablando de la exclusión de la madre. No sé si tuvieron la oportunidad de reunirse con nosotros en la conversación que tuve con mi amiga Marta. Ella tuvo la amabilidad de invitarme a su canal a una entrevista y pues tuvimos una deliciosa conversación en donde también hablamos de la exclusión de la madre. Buenos días Adi, buenos días María, ¿cómo están? Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que implica la exclusión del padre y cuáles son sus consecuencias. Nosotros somos, desde el punto de vista biológico, genético y del campo morfogenético, somos la mitad papá y la mitad mamá. Esto se debe a que desde el momento en que ellos nos concibieron, bueno, pues su unión fue lo que nos dio la vida, ¿verdad? Este éxito que tuvo nuestro padre, fíjense, nuestro padre tuvo éxito al fecundar el óvulo de nuestra madre. Buenos días Cintia, buenos días Gracia, bienvenidas. Qué bueno que estuviste en la conversación, Ari. Me parece muy constructivo porque así vamos redondeando la información y cada vez en la vida nos va haciendo más sentido. Ilian, buenos días, bienvenida. Entonces, al ser nosotros la mitad papá y la mitad mamá, podríamos decir, a ver, tú, ¿cuál es tu mitad? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Cuál es la mitad que corresponde a tu papá y cuál es la mitad que corresponde a tu mamá? Sería imposible decirlo, aunque en el trabajo sistémico es cierto que el lado derecho representa al padre y el lado izquierdo representa a la madre, o el lado derecho representa nuestra energía masculina y el lado derecho representa nuestra energía femenina. Eso es cierto en el trabajo sistémico. Sin embargo, si nosotros lo vemos biológicamente, en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, es imposible que nosotros defragmentemos las células y digamos, estas células corresponden a mi papá y estas células corresponden a mi mamá. Eso es imposible. Y desde ahí viene nuestra renuncia biológica a decir a nuestros padres, renuncio a tener alguna preferencia, porque muchas veces con la educación, con el crecimiento, con la historia, nuestra historicidad que vamos haciendo a través de nuestra vida,
nosotros vamos teniendo preferencia por mamá o vamos teniendo preferencia por papá. Cuando sentimos débil a alguno de ellos o débil ante el otro, por ejemplo, si tú sientes débil a papá enfrente de mamá, bueno, pues inconscientemente muchas veces te haces aliado del que sientes débil. Y eso tiene un costo porque es una implicación y ocupas un lugar que no te corresponde. Porque el lugar que a ti te corresponde es el de estar en equilibrio entre estas dos energías y estar en equilibrio entre papá y mamá. Entonces, cuando tú tienes preferencia, quiere decir que estás partida a la mitad o partido a la mitad. Si tienes preferencia por alguno de los dos y que has sido inconsciente, estás dividido de alguna manera. Si te suena conocido que tus sentimientos se dividen, que estás confundida o confundido, no sé si hacer esto o no sé si hacer esto, o no sé qué, a quién elegir, si a él o a ella, o a él o a él, o a ella o a ella. Estos son rasgos de que hay una preferencia por alguno de los dos. Si hay alguna preferencia por alguno de los dos, esto te estaría mostrando que estás excluyendo a alguno de los dos. Escríbeme aquí en tus comentarios si tú de manera inconsciente has excluido a alguien, has tenido preferencia por alguno de los dos, por tu papá o por tu mamá, y que hoy te das cuenta conscientemente. Dice, Carla preguntó en Instagram, cuando el padre se excluye o se autoexcluye y el hijo toma partido por él, ¿cómo podemos romper con eso? Muy buena pregunta, Carla, y vamos para allá. Escríbeme si tú has tenido preferencia o has excluido a alguno de los dos, a tu papá o a tu mamá. Esto nos va a llevar a decir, usted está parado aquí. Es como un GPS, ¿no? Que vamos a iniciar un viaje a qué? A integrar a papá, a incluir a papá, a darle su lugar, porque el incluir a papá trae muchísimos beneficios, muchos más de los que la mayoría de nosotros nos imaginamos. A ver, dice Ari, ¿cómo se trabaja esta preferencia si solo viví con mi mamá? Y entonces, ¿cuál es tu sentimiento, Ari? Dime, ¿prefieres a mamá o prefieres a papá? Porque muchas veces lo que sucede es que la persona ausente se idealiza. Entonces, desde tu sentimiento, Ari, ¿a quién prefieres? ¿A papá o a mamá? Irene Martínez, buenos días. Sí, yo excluyo a mi mamá por mi papá, lo siento más débil. Ok, ¿cómo lo notas, Irene? ¿Qué haces que notas que estás excluyendo a tu mamá? Dice Aline, yo soy hija única y la relación de mi papá y de mi mamá nunca vivieron juntos. Él iba a casa 2 o 3 veces por semana, pero siento una debilidad por mi papá. Siempre que lo veo, al despedirme lloro, me preocupa mucho. Entonces, ¿por quién tienes preferencia? Por tu papá. Ok. María Hernández, siento a mi padre no presente, no integrado en la familia. Él se excluye. ¿Cómo notas que él se excluye, María? ¿Cómo notas que él se excluye? Dime. Cintia, yo en cierto momento a los dos y puse a mi abuelita. ¿Con quién creciste, Cintia? ¿Y a qué abuela pusiste? ¿A tu abuela materna o a tu abuela paterna? Prefiero a mi mamá, dice Ari, porque con mi papá no conviví y mi mamá siempre estuvo cubriendo mis necesidades. Así es. Normalmente la exclusión de un padre nos viene más por educación que por querer hacerlo, ¿verdad? Claro, todas las exclusiones, no todas,
la mayoría de las exclusiones son de manera inconsciente. Sin embargo, si tú conscientemente, ahora que eres adulta, lo sigues excluyendo, te invito a que hagas un trabajo de inclusión, porque esta inclusión vas a ver todos los beneficios que te tiene. Aquí durante la plática vamos a decir qué significa. Dice Irene, siempre le pedía más a mi mamá que a mi papá. Trataba de no mortificarlo en nada. Todos los problemas se los decía a mi mamá. Protegerlo, ¿verdad, Irene? Dice Aileen, no importa que mi papá no haya sido un buen proveedor, porque si me dices a quién prefieres es a mi mamá, pero por mi papá tengo mucha preocupación. Ok, aquí muy buenas las respuestas que ustedes me están dando, son muy buenos los ejemplos que están poniendo, porque fíjense con esta preferencia de quién viene. Viene, si ustedes escuchan los comentarios, ¿quién dice eso? ¿Quién dice que papá no era buen proveedor? Bueno, pues lo dice mamá en un inicio. Después nosotros como hijos podemos darnos cuenta de que realmente papá pues no era un buen proveedor. Sí podemos darnos cuenta de eso. Sin embargo, si nosotros partimos del principio de que papá ya nos dio la vida junto con mamá y con eso es suficiente. Esto es un principio que nos invita a tomar a papá y a mamá así como son, con toda su fuerza que tuvo su esperma para penetrar al óvulo y el óvulo para llegar al lugar en donde me dieron la vida. Entonces, con esto es suficiente. Todo lo demás, cuando somos niños, tiene mucho que ver con la relación entre mi papá y mi mamá, lo que mi papá sí hizo para mi mamá y lo que mi mamá sí hizo para mi papá. Dice Cecil, yo para unas cosas prefiero a mi mamá y para otras a mi papá. Buen día, Claudia. Mari, siento que se excluye, siempre tiene sueño, no quiere hablar, está ausente, le pregunto algo y está distraído. Probablemente por lo que dices tu papá esté en otro lugar, esté viendo a alguien más, a alguien del pasado, Mari. Dice Cintia, crecí con mi abuelita materna, mi mamá trabajó siempre, luego se casó y se fue, nunca supe quién fue mi papá. Ok, lo sabes, Cintia, porque está contenido en tu ADN, está contenido en ti, entonces tú lo sabes por esto. No lo sabes mentalmente, pero sí lo sabes y lo puedes reconocer en tu interior. Ese es un trabajo muy lindo, porque muchas veces, como les estaba diciendo, esto es determinado por la relación entre mi mamá y mi papá. El que yo le dé su lugar a mi papá lo determina mucho la relación con mi papá o mi mamá. Dice, es cierto, mi papá fue excluido por mi abuelita materna y por ende crecí con esa idea, y ahora que soy adulto comprendo que no le di la oportunidad de exponer su versión y tratar de entenderlo. Infinitas gracias, Leti. Sí, Adi, y en este momento de lo que se trata vida sistémica es para que nosotros podamos ver la vida desde las adultas o adultos que somos, porque todo lo que pasó, pues sí pasó, y sí pudo habernos hecho daño, y sí pudimos habernos sentido solas, y sí pudimos haberlo necesitado y decir, necesitaba que me dieras más, que me protegieras, que me abrazaras, etcétera, etcétera. Sin embargo, así fue. Entonces, el amor adulto en mucho significa decir sí a como fue, sí, a sentir, decir sí. Dice, Ari, ¿tu papá ya no vive? ¿Tu papá, ahora tienes relación con tu papá? ¿Tu papá, cómo es tu relación actualmente? Comentario anónimo. Cuando tenía 3 o 4 años, creo que mi papá me tocó mi vagina.
inapropiadamente. Recuerdo haber tenido una pesadilla y fui al cuarto de mis papás y solo me acosté y luego sentí que ponía su mano en mí. Fue poco tiempo. No sé si fue consciente o inconscientemente, y posterior a esto no recuerdo algún otro momento. Sin embargo, a partir de ese momento me es incómodo que me abrace o que se acerque a mí. Mi pregunta es, ¿cómo sano esta parte? Ha sido un gran padre en mi vida, por esto me duele. Ok, para quien hizo este comentario anónimo, es muy importante trabajarlo en terapia. Es muy importante poder desactivar estos nudos internos que muchas veces nos determinan a no poder vivir nuestra vida de una manera plena, feliz, agradable y con una buena relación con él. Entonces te invito a que vengas a terapia, una constelación que puede ser individual. Si estás haciendo tu comentario anónimo, y si lo entiendo, es algo muy íntimo, podemos trabajar en sesión individual, en constelación individual, y estoy segura de que encontrarás una manera de reconfortar tu alma y de sanar esto que te está afectando hasta el día de hoy. Con gusto te acompaño en este proceso. Adi, mi papá falleció en marzo de este año. Hace un par de años intentó verme, pero no lo permití. ¿Ok? Entonces, Adi, te tengo una muy buena noticia. No importa si tu papá murió. Podemos trabajar esto en la relación con él, en ese universo paralelo en el que él está. Él ya murió y bueno, pues yo te puedo compartir mi experiencia. Mi papá murió en octubre, como seguramente lo sabes, Adi, y la relación que tengo actualmente con él ha sido maravillosa. Siento su fuerza, siento su amor, siento su protección, puedo escuchar su consejo. Mira, una persona, Meli me regaló una taza con una foto que yo publiqué cuando mi papá murió. Y ella tuvo un detalle precioso conmigo. Mandó imprimir la taza con esta imagen de mi papá y mía. Y entonces es un regalo que he disfrutado porque abro el lugar en donde tengo las tazas y la taza me habla, por ejemplo, y digo, ay, hoy voy a desayunar con mi papá o hoy voy a tomar café con mi papá. Entonces te invito a que hagas algo así. Yo creo que Nelly no se imaginó el regalo que para mí iba a ser esto. Hagan algo que simbolice a su papá y entonces mientras desayuno, por ejemplo, o mientras ceno, tengo conversaciones con él y siento su cercanía, siento su amor y estoy segura de que su campo se conecta con el mío y el mío con el suyo. Cuando las historias se repiten, bueno, déjame decirte algo más allí. Entonces, si haces este ejercicio de la taza o de algo que simbolice a tu papá como tú lo quieras hacer y lo trabajamos, vas a encontrar la forma de relacionarte con él, aunque no lo hayas hecho en vida. No sé qué tanto te relacionaste con él, pero aunque no lo hayas hecho en vida, podemos instalar esta relación entre él y tú. Y es maravilloso. Mari, cuando las historias se repiten, la de mi padre y mía tienen consecuencias en que esté distraído. Cuando las historias se repiten, la de mi padre y mía tiene consecuencias en que esté distraído. A ver, Mari, no entiendo tu comentario. ¿Me puedes explicar un poquito más? Clau, la relación de mis padres no fue buena. Mi papá era muy negativo y se deprimía mucho, no fue cariñoso. ¿Ok? Dice Luisa, hola Luisita, ella es mi sobrina, dice, yo quiero algo así con mi papá, algo como que, Luisita, algo como que quieres con tu papá.
con todo gusto. Si alguien quiere hacer un trabajo específico, los puedo acompañar y será un placer. Bueno, entonces vamos a ver qué sería la exclusión del padre. Bueno, la exclusión del padre, escríbanme aquí qué se les ocurre, qué es la exclusión del padre. La exclusión del padre, bueno, pues es no nombrarlo, no darle su lugar como papá, no incluirlo en mis planes, no incluirlo en mis pláticas, no pedir su consejo, y más allá, a otro nivel, a nivel energético, es no poder tener la fuerza paterna, no poder tener esta energía masculina e identificar en dónde la puedo poner de manifiesto y en dónde no la puedo poner de manifiesto, en dónde no debo ponerla de manifiesto. Dice Luisita, como tú con el tuyo. Sí, es maravilloso, Luisita, es maravilloso. Hagámoslo, trabajémoslo, con mucho gusto lo hago. Infinitas gracias, dice Ari, con mucho gusto. Adi dice, muchas gracias por el consejo, Leti, lo voy a hacer porque nunca lo sentí cerca y sé que me ayudará mucho. Sí, sí, Adi, y si necesitas reforzarlo como un proceso, con gusto te acompaño. Muchas veces no es suficiente con hacer cosas simbólicas, algunas otras veces sí, pero si alguien hace el ejercicio y necesita un acompañamiento, lo hago con mucho gusto. Hola Lluvia, ¿cómo estás? Bendecido día también para ti. Cecil, juzgarlo, así es. Juzgarlo es excluirlo, porque cuando yo juzgo a alguien, pongo un obstáculo entre él y yo, que es el juicio, ¿verdad? Entonces, dime si te cuesta trabajo decir que no. Dime si te cuesta trabajo decirle a la gente no quiero. Que alguien te dice, te invito a tomar un café y no es tu persona favorita y no es alguien con quien tú quieras convivir, dime si te cuesta trabajo decirle no quiero. Normalmente ponemos mil excusas, no puedo porque estoy muy ocupada, pero difícilmente decimos no quiero. Y este decir no y decir no quiero es la fuerza de la energía paterna. Dice Cecil, ya, juzgarlo. Mari, el no tener el apellido de tu padre es excluirlo, así es. Diana Magallanes, hola Leti, muchas gracias, con mucho gusto Diana. Aileen, yo me cuesta mucho trabajo, sí, mucho trabajo, sí. Es sobre todo cuando nos hacemos conscientes que por un amor infantil hemos cargado los problemas de nuestro padre con nuestra madre o con nuestra familia materna. Esto lo hace mucho más difícil. Miren, nosotros nacimos con determinadas herramientas. A quien ha visto los videos en diferentes ocasiones sabrá que he comentado que a nosotros nos proveen con una, digamos, una mochilita, por decirlo de alguna manera, o vamos a poner que este estuchito, de alguna manera nos lo llenaron con diferentes herramientas. Aquí está tu ternura, tu enojo, tu amor, tu resentimiento, tu inseguridad, tu falta de confianza, tu confianza, etcétera, etcétera. Y lo podemos manejar perfectamente, ¿verdad? Si yo lo quiero, lo pongo aquí y ahí lo cargo y mis manos están libres y puedo actuar. Entonces, cuando yo cargo lo de alguien más, vamos a suponer que tomo esto, ya no es tan fácil. Y esto es algo que a mí no me corresponde, mis herramientas son estas. Si yo cargo lo de alguien más, ya no puedo manejarlo tan bien. Entonces, si nosotros, que normalmente todos lo hacemos y además lo hacemos de una manera inconsciente y lo hacemos con la intención de ayudar a nuestro sistema,
no solo a nuestro padre y a nuestra madre, sino a todo nuestro sistema, si nosotros hemos cargado con la relación de nuestro padre y nuestra madre, si nosotros hemos cargado con querer resolver situaciones que no nos corresponden, eso genera un desorden en nuestra vida y nos impide poner de manifiesto la fuerza paterna. Bueno, no vamos muy pequeñito todavía lo de la exclusión del padre. El tiempo se nos está terminando, voy a leer los últimos comentarios y la siguiente sesión seguimos con la exclusión del padre. Aquí abajo del video, cuando termine, si tú tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, si quieres que hablemos en un sentido de esto de la exclusión del padre, escríbelo aquí. Y la siguiente semana continuamos con este tema con mucho gusto. Dice, a mí me pasó que tuve una niña de un hombre que no se quiso hacer responsable y mi actual pareja quiere a mi hija, aunque sí es diferente el trato de una niña a la otra. ¿Cómo le hago para que mi niña no sufra ni sienta la diferencia? Cintia, te agradezco por tu comentario, te agradezco por tu honestidad y por tu transparencia, y por medio del trabajo sistémico es mucho más fácil de lo que te imaginas integrar a tu familia. Fíjate qué maravilla este hombre que quiso a tu hija aunque no fuera su sangre. Está comprobado que el 90% de los hombres cría a hijos que no son suyos. Y hasta ahí lo bonito de la historia, y de repente nace una hija que sí es de ustedes dos y empiezan las diferencias. También es mi caso, Cintia, también es mi caso, y con gusto lo trabajemos para poder integrarlos y que no sufras, porque probablemente la que más sufre de esta situación eres tú. Entonces, ve el siguiente en vivo de la siguiente semana y con mucho gusto el tema te va a aportar mucho más elementos para poder hacer esto, Cintia. Y si aún con la siguiente conversación que tengamos no encuentras la forma, te puedo acompañar con mucho gusto. Dice Lluvia, yo estoy agradecida por la vida de mis padres y la que viví con ellos, todavía están vivos. A veces hay alguna que otra discusión, pero todo bien. Antes peleaba mucho con mi papá. Era de vernos y ya discutíamos. Gracias a Dios ya todo bien. Excelente. Y se puede, las relaciones se pueden modificar, las relaciones se pueden mejorar. Acuérdense que la relación es como un niño. La relación aprende lo que yo le enseño. Entonces, si yo le enseño amor, le enseño buen trato, le enseño agradecimiento, le enseño dulzura, le enseño amor bonito, la relación eso me dará. Entonces las invito a practicarlo. Dice, ¿qué hago para incluir al excluido? ¿Cómo podemos honrar a nuestro Padre a diario? ¿Qué recomendación, una oración o una palabra? Ok. Decir gracias por la vida, papá. Así como eres perfecto. Y no les pido que traten de entenderlo hoy con esta sola conversación. La siguiente semana continuamos para que ustedes vean cómo honrar esta presencia de su Padre en ustedes, cómo establecer un vínculo. Si tu papá vive, si no vive, mejora la relación, pero también hay que mejorar el vínculo, la calidad del vínculo, la conexión con papá, que es a otro nivel energético. Entonces, la recomendación para hoy es, si tu papá ya no vive, ten algo simbólico, lo que yo les comentaba de la taza con mi papá.
y relaciónate con él desde ahí. Si tu papá sí vive, dile sí, papá, sí. Acércate como la niña, como la pequeña. Aunque seas una adulta, siempre serás la pequeña ante tu papá. El que sabe más, el que tiene más experiencia es él. A lo mejor no en las ramas en las que tú te desenvuelves, en el sentido de una carrera profesional o la ampliación de la conciencia, como lo estamos haciendo aquí, porque bueno, pues el que ve tiene la responsabilidad, el que es consciente tiene la responsabilidad. Pues nos vemos el siguiente miércoles. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Gracias por venir aquí a nuestra reunión. Nos reunimos el próximo miércoles a las 11 aquí en Vida Sistémica. Vamos a tratar el mismo tema, la exclusión del padre y sus consecuencias. Y dejen aquí sus comentarios para que puedan leerse y que podamos hacer todo lo que necesitamos hacer con el padre la siguiente semana. Dice Hilda, hola prima, qué bueno que estás aquí, buen día, maravilloso tema, Hilda, gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles y si quieres que tratemos el tema desde un punto específico, déjanos tus comentarios aquí abajo del video. Vamos a tener también la imagen en donde puedes comentar de lo que quieres para el tema del siguiente miércoles. Bueno, pues para iluminar conciencias nos vemos el próximo miércoles en el en vivo de Vida Sistémica. Un gusto, gracias.